El tutorial de hoy viene cargadito de agua, de peces. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. ¡Comenzamos! Hoy tocan mini piezas y vamos a trabajar con los troqueles con forma de pez que me enviaron desde Livecraft. Ya sabéis que siempre os dejo todos los materiales, enlaces y demás información en la cajita que está bajo este vídeo. Estas piezas se prestan perfectamente para utilizar esos pequeños restos de telas, tejidos que no queremos tirar porque no son muy pequeños, pero que queremos aprovechar ya que los tejidos no son muchas veces especialmente económicos, pues en este proyecto los vamos a utilizar. Tengo por aquí un montón de restos de diferentes lazos y complementos que he ido realizando y son los que utilizaré para troquelar las diferentes piezas del vídeo de hoy. Veréis, estos tejidos tienen diferentes grosores, algunos tienen una trama, otros son más afieltrados, otros más plásticos. En definitiva, a veces nos cuesta, por lo menos a mí, troquelar estas piececillas. Mi amiga Miriam del canal Ideado a Mano, que es muy apañada, me dijo que vendían unos adaptadores metálicos para las máquinas troqueladoras de corte. Me la compré y es la que he utilizado para troquelar estas piezas. Y por eso estos troqueles han funcionado a la perfección. No porque sean peores ni malos. Si recortamos goma eva, cartulina, papel, no nos va a costar, pero estos tejidos son un poquito más especiales. Y como veis, es muy sencillo de sacar y desmontar. ¿Y qué entretenimiento me he buscado yo ahora? Como si me sobrara el tiempo. Voy a desmontar todas estas piezas que he troquelado de restos y vamos a hacer pequeños puzzles. Sí, mezclar las mismas piezas con diferentes colores. Vamos a hacer una prueba y ya veréis después que el resultado es muy bonito. Sin llegar a ser simétricos o completamente exactos, estas piezas las podemos utilizar dobles colocando una pieza al derecho y otra tapando la parte trasera. Como las figuras van a ser completas, estar rellenas, el único problema que tenemos que solventar será el ojo de cada pececillo. Y en el caso de la raspa, esa que me gusta tanto, no hay problema, porque es casi tan simétrica que a la hora de montarla no nos va a generar ningún problema. Con mucha paciencia, mucho tino y ganas, iremos cogiendo dos piezas exactamente iguales de diferentes tejidos y colores, desmontando una de ellas y colocando las piezas troqueladas interiores en otra. Y con las otras viceversa, las colocaremos en la una. Cuando tengamos ambas piezas terminadas, las pegaremos entre sí y obtendremos una bonita pieza de colores invertidos por delante y por detrás. Y esto mismo, ya os he dicho que me sobra el tiempo. Lo he hecho con todas las figurillas que veis por aquí y que tengo troqueladas. Como cola o pegamento de unión voy a utilizar en este proyecto básicamente dos: cola blanca, cola de carpintero, que generalmente es un producto muy común, y silicona líquida. Podemos fijar primero estas piececillas por la parte de atrás que acabamos de montar y después unir ambas piezas completas una a otra. O directamente liarnos la manta a la cabeza, extender una base generosa pero no excesiva que desborde por todos los lados, que después va a ser imposible de limpiar, y unir las dos piezas a la vez. La cola blanca, si nos pasamos, la podemos limpiar con una toallita húmeda. La silicona fría o el pegamento block lo podemos retirar ayudándonos de un pequeño palillo, la punta de unas pinzas, y si ya ha secado, retiraremos con un poquito de alcohol, teniendo en cuenta que no estropeemos el tejido. En mi caso, no hay ningún problema. Y mirad, todo este despliegue de pececillos de colores. Quería que fueran así, llamativos, tornasolados, iridiscentes, con purpurina, con los tonos del arco iris, azules. Quería que simularan escamas, que dan mucho juego. Y ahora los vamos a montar.
básicamente creando parejas dependientes. Y como lo hemos visto muchas veces aquí en el canal, en otros tutoriales, una pequeña argolla, unas fornituras hippies en tono plateado o este modelo que se presta más quizás a poder utilizar un color oro viejo. El resto de los diseños de los tejidos que hemos utilizado creo que encajan mejor con los platas, o cambiando el tipo de fornitura hippie por otros que nos permitan montar y desmontar los pendientes, como este último modelo. ¿Y qué otra cosa se me ocurre? Vamos a hacer un cuelgabolsos, un adorno para nuestra mochila, estas pequeñas cositas que se llevan ahora tanto y que adornan cualquier objeto cotidiano. Y vamos a utilizar los pequeños imperdibles que veíamos también en el haul, claro que sí. Una idea muy sencillita, unos pequeños abalorios, unas cadenitas sobre las que he colocado una raspa y uno de los peces, en alguno de los extremos bolitas, entrepiezas, con perlitas, con brillantitos, una entrepieza suelta, cerramos el imperdible y lo colocamos donde queramos. ¡Qué adorno más chulo, más alegre, más sencillo! Y ahora viene el empaquetado. Para estos pececillos, claro que si los vamos a vender o a regalar, tenemos que ser curiosos y hacerlo de una manera perfecta. ¿Tenéis ganas de verlo? ¡Vamos a ello! Para realizar estos envoltorios no nos tenemos que complicar la vida. Y si no tenéis este troquel, que es fácil, yo creo que con una tijera y esta forma tan simple y sencilla lo podemos realizar. Los troqueles muchas veces lo único que nos aportan es rapidez, facilidad a la hora de ejecutar un trabajo. Y podemos usar esos materiales que tenemos en casa, cartulinas simples, decoradas o no, lo que tengamos. Y si estáis habituados a trabajar las manualidades, seguro que tenéis también plantillas de stencil o sellos de silicona. Yo voy a usar en este pequeño tutorial los modelos que me enviaron desde Livescraft y vosotros podéis adaptarlos a los vuestros. Las piezas las tengo ya aquí recortadas y ya vimos anteriormente que la pequeña nube que se genera de troquelar este paquete la podemos utilizar como etiqueta. Para una cartulina simple y sencilla podemos hacer un estarcido con pintura acrílica o con tinta de estampar. Como esta técnica lleva muy poca carga de pintura, no humedeceremos en exceso el papel y por tanto nos sirven igual a ambos materiales y en los tonos y colores que nos gusten. De esa manera convertiremos una cartulina simple, sosa y sencilla en algo mucho más bonito y elegante. Que la cartulina está decorada, que tenemos un bonito papel, como en este caso tipo craft. Si queremos, entintamos los bordes y ya está, no necesita nada más. Como en este caso voy a empaquetar la bisutería o pendientes que acabamos de realizar, necesito una tarjeta sobre la que colocarlos. Nos sirve un trocito de cartulina normal y corriente, un rectángulo simple. Yo he troquelado otras etiquetas que tenía por casa, he entintado y de la misma manera que hemos hecho el estarcido sobre la base de la caja, podemos hacerla sobre cualquier etiqueta. Otra manera de decorar una cartulina es utilizar los sellos de silicona. Con una tinta normal entintamos y marcamos el diseño de nuestro sello. O en mi caso voy a hacer un embossing. Utilizar tinta invisible, aunque en alguna ocasión esta técnica la he realizado con tintas de secado lento, eso sí, generalmente tienen color. Estampamos sobre la base el motivo que queremos transferir y a continuación espolvoreamos polvos de estos mágicos que yo le digo. Este precioso azul me lo ha regalado también Miriam de Ideado en Mano. Retiramos el exceso recogiéndolo para próximos proyectos y pasamos la pistola de calor por encima. Estos polvos se disuelven, cristalizan y se quedan fijos, marcando perfectamente el dibujo. Si no los tenéis, una estampación sencilla con un color y ya está.
Podemos dejar la ventanita abierta de este mini sobre o colocar un plástico acetato finito pegado por la parte interior, y de esa manera habremos creado una pequeña ventana que permite ver lo que hay en el interior de nuestro paquete, pero quizás evite que se caiga o pierda lo que hay en su interior. Esto prácticamente estaría. Podemos ir un puntito más allá o no, que ya sabéis lo que yo me enrollo en estas cosas. Un agujerito en la parte superior que atraviese todas las capas que queremos enganchar, un trocito de cuerda de rafia y cerramos con un lazo. Y la etiqueta con el texto que deseemos. Un agujerito lateral, uno de esos sellos estupendos de lacre, handmade, hecho a mano, un imperdible, una borla, casera o no, y otro empaquetado preparado. Hacemos un agujerito en la solapa, pasamos una cuerda alrededor, un lazo y un empaquetado terminado. Y si no queremos agujerear nuestro paquete, una cuerdecita, un botón gracioso que le pegue, el que tengamos por casa. Y aprovechando los sellos de lacre, un hecho con amor. ¿Qué os parece? Yo creo que como detalle para regalar son detalles únicos, realizados con muchísimo cariño, con dedicación y no muy complejos ni complicados de realizar. Y si ya tenemos nuestra marca y vendemos y realizamos complementos como negocio, desde luego ganamos un puntito extra. Espero que os hayan gustado las ideas que hemos visto en el tutorial de hoy. Creo que con ellas cierro el ciclo de cosas que se pueden realizar con los materiales que habíamos visto y os prometía hace unas semanas. A partir de ahora buscaremos qué realizar a partir de la semana que viene. Os espero. Chao.